بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo las leyes de la compra y venta. La clase anterior habíamos empezado a ver lo que es la usura y habíamos nombrado algunas condiciones que deberían tener una transacción para ser considerada como que haya usura en ella. Bien, habíamos dicho primero que los dos productos o las dos cosas a ser intercambiadas sean exactamente del mismo material, o sean la misma cosa, y la siguiente que puedan ser medidas o pesadas, digamos. Bien, ¿qué quiere decir esto de que como por la misma cosa? Claro, por ejemplo, vamos a repetir una vez más, vendo algo que tiene que ver, por ejemplo, un kilo de arroz por un kilo de arroz y medio, digamos. Es decir, son el mismo producto, pero yo estoy vendiéndolo por un precio agregado, digamos, a lo que debería ser, digamos. Y esto implica que aun cuando, por ejemplo, un arroz sea de mayor calidad por un arroz de menor calidad, nuevamente no se puede hacer. Es decir, si son de la misma, por ejemplo, este dice, no, este tiene un año, este es nuevo, este está fresco, este no. Si son el mismo producto, en el Islam es considerado como usura. Por ejemplo, vamos a dar un par de casos. Por ejemplo, un metal, el caso de aluminio. Yo voy a vender el kilo de aluminio y, por ejemplo, un kilo y medio de puertas de aluminio. No, el precio tiene que ser el mismo. No se puede vender por más, digamos. Es decir, kilo de aluminio tanto, el kilo de puerta de aluminio es igual, a menos que tenga otros materiales, pintura y demás agregada. Pero si es el material, por más de que se le dé una forma, lo mismo con el oro, por ejemplo, un kilo de oro por un kilo y medio de anillos de oro. No, nuevamente hay problemas, digamos, porque son lo que le da valor a ese material es su, digamos, materia, de lo que está hecho, digamos. Lo mismo, por ejemplo, el caso de, dijimos antes, un arroz de primera calidad por uno de segunda calidad, por uno de un kilo y medio de segunda calidad, no, nuevamente no se puede. El caso, por ejemplo, de manteca, voy a vender un tipo de manteca o algún producto similar a la manteca por un kilo y medio de queso, digamos, cuando sabemos que simplemente la diferencia entre uno y otro es el tiempo, con lo cual eso implicaría un problema, digamos, con respecto a este tipo de transacción, lo cual en realidad lo haría nula. Bien, hasta ahora hemos hablado más que todo de este tipo de, digamos, de usura sobre la transacción. De a poquito vamos a ir llegando a lo que es ya directamente sobre dinero, es decir, sobre billetes o demás, bueno, o plata, digamos, impresa y demás. Bueno, otros casos que también son considerados como usura, por ejemplo, yo le mando un kilo de arroz a cambio de un kilo de arroz, pero le agrego más o menos, por ejemplo, $5. Esta bolsa te la vendo
por esta otra bolsa, pero más $5. No, eso también está prohibido y es usura. Otra cosa, por ejemplo, te vendo este arroz, pero a este con la condición de que me pintes la pared de mi casa, no sé, o que me limpies el negocio. Es decir, se agrega el mismo producto, en la misma cantidad, otra cosa que es, por ejemplo, un favor o un trabajo. Es decir, no, en ese caso nuevamente es usura y está prohibido, digamos. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si, qué pasa, por ejemplo, si eh, en determinado lugar, por ejemplo, hay productos que se cuentan por número, se venden por número, y en otro lugar se venden por peso o medida? Por ejemplo, vamos a decir, el pan, por ejemplo, en lugares donde se vende por hogaza o por, digamos, la forma en que por baguette, lo que sea, la forma que se venda, y en otro lado no, se vende por kilo. En el caso de que se cuente, se vende por 1, 2, 3, lo que fuese, en ese caso, en esa ciudad que se vende por cuenta y es lo que es común entre la gente, en ese caso no habría problema, por ejemplo, si se vende un pan por un pan y medio, siempre y cuando esté contado de ese modo. Ahora, si es un kilo de pan en otra ciudad donde se vende por kilo, un kilo de pan por un kilo y medio, eso sí sería considerado usura y es un problema, digamos. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, huevos. Acá se vende por una docena y 2 huevos, por ejemplo. En otro lado no, se vende por ejemplo, medio kilo por un medio kilo. En ese caso, si es medio kilo por medio kilo, es un problema, va a ser considerado usura y está prohibido. Bien, en el caso del cambio de plata, por ejemplo, en los famosos cambistas, digamos. Si yo me dedico a la compra y venta de dólares y los vendo más caros o más baratos de lo que es el precio, o hay un precio, digamos, regulado aproximado y después ese precio se va moviendo. En ese caso, ¿esto es considerado usura? No, porque son dos monedas de dos distintas características y también que tienen un soporte físico diferente. Algunos, por ejemplo, se sabe que tiene una relación al oro, otro tiene relación a otras cosas. Cada país tiene distintos tipos de moneda y bueno, el sustento que tienen sus bancos o demás son diferentes, con lo cual no es exactamente el papel o el billete representa exactamente lo mismo. Pero en el caso de que se haga, por ejemplo, el más común de préstamos con interés, eso sí es usura y está prohibido. Es el caso más común y sabemos que hoy día, lamentablemente, es casi la forma de enriquecimiento más grande que existe hoy en día. Vemos grandes países endeudados porque se le presta dinero, pero a cuotas que implican endeudar un país para prácticamente el resto de su historia. Así en nuestros países de Latinoamérica, por ejemplo, los tienen controlados. Es decir, por eso también se le tiene tanto miedo al Islam, porque aplicando este tipo de reglas que son sencillas, se solucionarían grandes problemas económicos. Ya hemos hablado la otra vez la cuestión de la redistribución a través de la limosna o el zakat. Esas son cosas que hacen mucho a la justicia social y demás. Y bueno, y esta prohibición de la usura y digamos las penas que se les dan a los banqueros que cometen este tipo de, o los cambistas o los prestamistas que cometen este tipo de pecados o este tipo de errores o este tipo de crímenes, vamos a decir, porque en realidad la usura tanto en el cristianismo como en el judaísmo también son consideradas como prohibidas. Lo que pasa es que por haberse alejado de sus orígenes, lamentablemente, se ha perdido, digamos, la conciencia del mal que atrae este tipo de transacción o este tipo de acción. Bien, vamos a ver un par de la última condición con respecto a esto, que ya lo habíamos hablado antes. Por ejemplo, ¿qué pasa con algo que madura o que va cambiando? Por ejemplo, yo voy a cambiar un kilo de manzanas por un kilo de manzanas maduras.
1,5 kilos de manzanas maduras, o por ejemplo 2 kilos de manzanas que están un poquito sin madurar por 1 kilo de manzanas maduras. ¿Eso se puede hacer? No, es prohibido y como precaución obligatoria no se debe hacer. Lo mismo habíamos hablado de, por ejemplo, puede pasar entre un vinagre y algún tipo de jugo de uvas, digamos, o por ejemplo se deja estar un tipo de néctar de uva, lo que sea, y te lo voy a cambiar este néctar de uvas, por ejemplo, o 2 kilos de néctar de uva por 1 kilo o 1 litro de, digamos, de vinagres. Eso no se puede hacer. Obviamente hay vinagres que implican un proceso de trabajo grande y demás, que eso ya sería otra cosa, pero eh, básicamente si son la misma, digamos, el mismo producto, la misma cosa, y se está vendiendo por una cantidad desigual, es usura y está prohibido. Habíamos dicho el caso también de la manteca o podemos decir requesón a cambio de queso, digamos, como se considera que es un producto más completo, ¿no? Si es el tiempo y es algo que es de la misma característica, lo que se está intercambiando es haram y bueno, está prohibido, digamos, ese tipo de transacción. Bien, el caso de los cheques, esto ya hemos terminado con la cuestión de la usura. ¿Se puede vender con cheques? Sí, se puede vender con cheques y es un tipo de pago, digamos, a plazo, porque o en realidad el banco a veces directamente se hace cargo de digamos, de la paga de forma automática, digamos, por la persona. El comprador o la persona que entrega el cheque es la que va pagando en un plazo determinado, por eso se arregla con el banco. Bueno, ¿se puede vender más caro algo porque está comprado en cheque? Sí, se puede vender más caro. Por ejemplo, yo te digo, bueno, con cheque te va a valer un 10% más caro o un 5% más caro que me lo pagues en efectivo. Se puede vender así y no es problema, digamos, no está prohibido. Ahora, los cheques no se pueden vender a una tercera persona. Por ejemplo, tengo este cheque que me acaban de dar, se lo vendo a otra persona por un precio diferente, digamos, más bajo, por ejemplo, del precio que tiene ese cheque. Eso está prohibido, digamos, vender cheques a terceros. Es decir, el cheque es una especie de acuerdo entre dos personas, entre el comprador y el vendedor, y bueno, en todo caso está el banco en el medio, pero no se puede hacer interferir un segundo comprador o un segundo vendedor. Eso es un problema, digamos. Los cheques son válidos en la transacción en que han sido utilizados. Bien, en el caso, vamos a ver un caso más. Los animales vivos, ¿se pueden vender por kilo? Sí, no hay problema, digamos, es decir, por más que estén vivos. Obviamente que si está eh, ya está muerto, sacrificado, lo que sea, que es lo más común, que se vende la carne por kilo. Pero si está vivo, por ejemplo, te voy a vender un cordero de 5 kilos, ¿lo puedo vender en función al peso? Sí, se puede vender, no hay ningún problema. Bien, como regla general vamos a decir con respecto a la mayoría de los tipos de compra y venta, vamos a nombrar un par de características comunes y que deben cumplirse en todas, digamos, porque la clase que viene vamos a ver ya otro tema que tiene que ver también con la compra y venta, pero es relacionado a eso. Primero, habíamos dicho como regla general la cuestión de que tienen que estar las dos personas satisfechas. Después, otra regla general, deben fijarse las características y el precio de lo que va a venderse. Bueno, en el caso habíamos dicho si hay plazos, los plazos, si hay un lugar de entrega o no un lugar de entrega, también debe definirse. Debe definirse todo, las condiciones del producto y de la compra y de la venta, y también deben definirse bien las características del producto y también si hay condiciones específicas para una compra o venta, también deben acordarse previamente y antes de que las dos personas se separen. Esas son como condiciones básicas y generales de todo lo que es un acuerdo o un contrato, digamos,
que se van a extender a prácticamente todos los tipos de contratos o transacciones o intercambios. Es decir, el establecer las condiciones y definir las mismas características desde un principio. Y bueno, y para los musulmanes, sabemos, hay una ley coránica que dice que debemos ser fieles a nuestros contratos, a nuestros acuerdos y a las condiciones que ponemos en nuestros acuerdos. Eso está en el Corán. Ufu bil uqud, es decir, sean fieles a sus contratos o a sus acuerdos, a las cosas que acuerdan. Es una obligación coránica, con lo cual debemos siempre ser fieles a los contratos que cerramos. En caso contrario, estaremos cayendo en algo prohibido, no solo en un crimen económico, sino que también en un crimen religioso, con lo cual es un problema, digamos, frente a Dios. Y bueno, en la clase que viene vamos a seguir viendo algunos casos más de acuerdos o contratos. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات